Bueno, nos acompaña en esta mañana el licenciado Atuey de Camps, quien es, como ustedes saben, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, una de las organizaciones principales de la denominada Cuarta Vía, que ya tiene como candidato presidencial a Eduardo Estrella. Acaban justamente de celebrar tal vez su principal manifestación política. Proclamación de candidato. En Santiago, donde fue proclamada ya oficialmente la candidatura de Estrella. Atuey viene desde allá, porque eso fue el domingo. Le cogieron las lluvias, comenzaron mientras ustedes se reunían, ¿verdad?, en Santiago. ¿Cómo estuvo eso? Mira, las gracias por la invitación. En el momento en que se celebró la manifestación, el encuentro de la proclamación de Eduardo Estrella, no hubo lluvia. Fue en la mañana. Fue en la mañana. En la mañana. Sí. No hubo lluvia en Santiago. Posteriormente, al concluir, empezó la lluvia. Claro, de aquí en la capital, sí había, la noche anterior había habido mucha lluvia, mucha lluvia. Fue un extraordinario acto. Había más gente fuera que adentro. Y la verdad es que fue un acto hermoso, esplendoroso, y viene siendo prácticamente el tercero, porque el primero fue el nuestro, que se celebró en el Salón de la Fiesta de la Jaragua, en donde aconteció que había 2 veces más gente fuera que adentro. Yo tengo que admitir la culpa, porque al escoger el lugar no sabía que hasta cierto tope ya la seguridad del hotel no te permitía, y no hubo forma de vencer esa resistencia de la seguridad del hotel. En cuanto a, y fue un acto esplendoroso, en cuanto al Partido Humanista del Éxito Paula, también desarrolló un acto que fue un derroche de belleza y bien de presencia y de gente muy bien dispuesta, entendiendo que el país lo que requiere es una fórmula de esta naturaleza. Fue un esplendoroso acto, y el discurso de Eduardo fue un gran discurso, el producido en Santiago, como también lo fueron los 2 anteriores. Pero, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, yo pensé... Porque ustedes... tú conoces esas maquinarias de los partidos tradicionales, tú fuiste parte de ellas. Claro. Y tú sabes lo difícil que es vencer lo conservador que se ha convertido este país. Yo creo que este país se ha hecho muy conservador. Es decir, la perspectiva de los recursos para enfrentar ese derroche de recursos. Ya tienen meses y meses gastando recursos por todo el país, en propaganda pública, con recursos públicos, con recursos particulares, muchos de ellos cuestionados, en fin. Exacto. Esos partidos, ¿cómo vencerlos? Muy bien. Yo pensé que Juan Bolívar, al introducir su pregunta, lo primero que iba a decir era: tengo que felicitarte, porque en 2 oportunidades anteriores que te entrevistamos, hablábamos con una actitud un poco pesimista de las posibilidades de que se produjera una alianza. Y efectivamente, la Cuarta Vía se cristalizó, tenemos una alianza, hay 3 partidos políticos, hay 2 movimientos. Pero le sacaron a como 3 grupos que iban a la alianza y se fueron a apoyar las elecciones. No, ninguno. Bueno, ninguno. De los que empezaron a reunirse con Eduardo Estrella, sí. Sí. Yo me reuní, yo me reuní con todo el mundo de este país, con todo el mundo, Lo que ocurre, y de eso hablamos, de la izquierda, que prefiere ser cabeza de ratón y no cola de león, etcétera, etcétera. Pero no nos sacaron. Donde nos sacaron fue el gobierno y otros sectores comprando dirigentes. ¿Qué compraron? Pero grupos que nosotros tuviéramos... ¿El PQD estuvo al principio en las reuniones con Eduardo? ¿Él lo reconoció aquí? No, pero espérate, que se reuniera es otra cosa. Yo me reuní con ellos. Bueno. Lo primero que veo en el programa de Freite a este muchacho, hijo de Elías Juez, especialista, es diciendo que íbamos a hablar para el año 2011, creo que era, no sé. Pues ya obviamente estaba mordido. Y en cuanto a Pedro Corporán, a quien tú te refieres, sí se reunió con Eduardo y demás, pero todo el mundo sabe que ese tipo de partido político busca el poder. Pero el Éxito Paula mismo denunció aquí que a él también lo llamaron del Palacio. O sea que no solamente lo llamaron, lo visitaron. Por eso, entonces... Le ofrecieron villas y castillos, A él no lo lograron, pero a los otros sí. Pero nosotros no contábamos con ellos. Al principio, antes de que... Pero el propio partido de veteranos y civiles... Y una parte del partido de veteranos prácticamente se dividió, porque hay una parte que se fue con el gobierno. Bueno, un sector pequeño, de cierto modo, que fue asimilado por el gobierno. A propósito de asimilados, que están muy activos los asimilados, en los anuncios, los spots, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocerle, eso sí, y tiene toda la razón, Atuey de Camps,
el desprendimiento, la actitud desprendida que hizo de renunciar a su candidatura para cedérsela en pro de la unidad a otro candidato, ¿verdad?, que viene de otra parcela política. En este país, completando... Y eso es importante porque aquí no se ve mucho eso. No se ve mucho. Completando tus preocupaciones y la de Juan Bolívar sobre el tema de la fuerza de los tradicionales. Cada día, y lo digo con la experiencia que me da el haber dirigido un partido tradicional, como el PRD, ahora PRD-PPH. Es cierto, hay una costumbre, pero también es verdad que el PRD no había caído en los vicios con que ha caído posteriormente a la presidencia de Hipólito Mejía. Y es la pura verdad, la corrupción empleada en el gobierno de Hipólito Mejía, comprando 11 legisladores del PLD, comprando reformistas, amarrando la casa de Balaguer cuando decía que tenía la chiva amarrada. ¿Y legisladores del PRD? No, pero ahora voy. Ah. Legisladores del PRD, donde no solamente 37 yo tenía 37 firmados. 30 diciendo que iban contra la reelección. Claro, y 30 lo compró. 4 millones y medio, etcétera. No, 29. 8 votaron en contra. Y de 37 votaron 8. O sea, compraron 29, no exageres. Tú dijiste 7. Me dejó 7, no fue fácil. ¿Entiendes? No, pero libramos esa batalla y la verdad es que nadie gastó más dinero que Hipólito Mejía para esa reelección. Él compró internamente, claro. Ahora no pudo comprar al país. Yo quiero recordar. Son diferentes. Ahí voy. Yo quiero recordar una expresión de Juan Bosch cuando los cívicos. Bosch decía: si te dan, coge. Si te dan comida, coge. Si te dan medicina, coge. Pero a la hora de votar, recuerda que no hay corazón que engañe a su dueño y tendrás de testigo a Dios y a tu conciencia. Decía Juan Bosch. Y en otros momentos, Juan Bosch también agregaba, esa política de dar, hay más gente que se quedan sin recibir, que se resisten, que los que se reciben. Yo observo a este muchacho de Higüey, Amable Ariztí Castro. Amable Ariztí Castro es un hombre que ha auspiciado el convertir el Partido Reformista en un partido bisagra, un partido que abre su puerta al mejor postor, en donde desgraciadamente ha caído en eso. Pero Amable Ariztí Castro ha empezado a repartir cuartos y a repartir pollos, que hasta Padema, la Asociación Protectora de Animales, se ha pronunciado por la forma en que han descuartizado. Uno se queda con la cabeza, otro con el cocote, otro con una pata, otro con un desastre. Y la verdad es que esos espectáculos, tú podrás decir, bueno, si cuando yo paso vestido con saco, corbata, zapatos, los 2 pies, no me hacen caso, pues déjame hacer un striptease. Entonces es una forma de convocar gente. Los asesores de él le han dicho eso. Sin embargo, son más los enemigos que se tiran que los amigos que reciben. Hipólito Mejía empleó todos los dineros que quiso del Estado Dominicano, todos los dineros que quiso, para tratar de imponerse, y recibió rechazo. Leonel Fernández Reina se divorció totalmente de las enseñanzas de Juan Bosch, que era totalmente contrario a eso, totalmente contrario a eso. Tú que fuiste en gran parte un individuo que tuviste tu problema con Juan Bosch, pero había que reconocerle que en eso Juan Bosch era yo tuve problemas con Juan Bosch, pero tuve mucho más identificaciones que problemas, y muchos más años de amistad que los momentos porque vos y yo, me echaba un día a su casa y al otro día me mandó a buscar. Y después me abrazaba y me besaba en la calle, en medio de la calle. Pero tú sabes que independientemente de las diferencias que hubo, sí, hubo algún momento diferente. Hay que reconocer que Bosch en eso era intransigente en cuanto a no utilizar esos métodos, y que además los criticaba y los rechazaba. Así formó él el PLD, pero el PLD de hoy no es el PLD de antes, cuando estaba Juan Bosch. Y eso empezó desde que, llamado Frente Patriótico, entre comillas, le levantaron la mano a Bosch con Joaquín Balaguer, porque el pragmatismo de Leonel se impuso, de modo tal que yo recuerdo la presencia de jefes militares balagueristas que asumieron una actitud contraria a morenos y a negros para identificar
el racismo de José Francisco Peña Gómez contra José Francisco Peña Gómez, que el país debe recordarlo muy bien, porque nosotros lanzamos... Tú estás inventando cosas para venir ahora a justificar informes. No, acuérdate que el general Periper, negro, sí, natural de Duvergé, ahora te lo voy a poner con apellido y nombre, fue designado... Que estaba cerca de Haití. Estaba designado por Balaguer. Pero solamente como un mes y medio fue que lo designaron. Pero golpearon duro. Un mes. Pero golpearon duro. ¿Tú te acuerdas de las redadas que hacían todos los morenos? Sí. Y la campaña que se hizo, y la amenaza de que iba a venir Haití, etcétera, contra José Francisco Peña Gómez, que es una manifestación obviamente de racismo total. Aunque Peña Gómez negara ese racismo, porque lo negó sistemáticamente. Sí, pero se era hijo de ilegales. Bueno, ahí va. Eso es una expresión contundente. Efectivamente. Era hijo de ilegales. Bueno, si estuviera vivo ahora tuviera problemas. Si tuviera que ir a sacar un acta de nacimiento, ahora tuviera problemas, sí. Con esa circular 17 tendría problemas, Peña, para tener un acta de nacimiento y renovar su pasaporte. Sí. ¿Tú te recuerdas al gran trovador Juan Antonio Alitz y el famoso follón de Yamasá? Hoy, cómo no. Y el negro, clásico del y el negro detrás de la oreja. Y tú te recuerdas también, porque a ti te tocó, y a mí me tocó, Bernardo Pichardo, como uno de los historiadores de la escuela primaria. Sí. Y cómo tenía un concepto tan anti-haitiano históricamente servido. Es decir, no había hasta esa época ningún historiador que reconociera que Haití tuvo la gloria de ser la primera república negra del mundo y la segunda de América. Eso no te lo reconoció ninguno, Muy posteriormente, después de la muerte de Trujillo, se produjeron otros acontecimientos. Todo el país recuerda el famoso corte del año 37 de Trujillo y quiénes fueron los abogados en el exterior. Y todo el país recuerda una serie de barbaridades que también se produjeron. Pero también yo quiero decir que independientemente de que el informe de las autoridades de Naciones Unidas se haya producido, un país muy racista es Haití. La historia haitiana registra cómo los mulatos o afrancesados han sido, durante mucha época, los que dominaron Haití, y después los acontecimientos que se producen encabezados por Toussaint Louverture y por Christophe, entre otras cosas. Pero, si usted se va, por ejemplo... Tal vez por eso es que los relatores de la ONU, que estuvieron aquí, mencionan que hay responsabilidad común entre los gobiernos de ambas naciones. Ahí voy. En el estatus actual. Ahí voy. ¿no? Pero vaya usted a Estados Unidos. Yo nunca puedo olvidar, siendo bastante joven, las afrentas a que fue sometido Rico Carty y la trompada que dio Rico Carty también, hasta policías norteamericanos, en esa actitud en Atlanta, figúrese usted, en Atlanta. Juan Marichal en una de esas declaraciones también habló de la actitud racista en un momento determinado, siendo él... Y Marichal era casi blanco, aquí pasa por blanco, aquí pasa por blanco. Bueno, pero el presidente de la República es mulato. ¿Y quién de nosotros no tiene el negro detrás de la oreja? Óigame. Entonces, las barbaridades que se cometen. Pero usted ve ahora mismo en Estados Unidos, un blanco como Clinton y como Hillary Clinton tiene más respaldo negro que Obama. ¿Por qué? Porque Obama es el cruce de una blanca con un negro, mientras que Clinton tuvo la visión de trasladar su oficina a Harlem y de cierto modo haber sido muy cuidadoso en el tratamiento, siendo presidente de la República, de ese tema. Usted se ha metido, Atuey, en el tema del informe de los relatores de la ONU. Ahora, ¿cuál es su valoración global sobre ese informe, sobre las conclusiones? Acá arriba, ellos están afirmando que hay racismo y que hay discriminación. ¿Tú quieres la actitud demagógica? En la sociedad dominicana de los haitianos, la sociedad dominicana frente a los haitianos, aunque no acusan al Estado dominicano porque no hay eso, leyes sí dicen que propicien eso. Mira, hay dos respuestas. Una, la demagógica, la suave, que es sumarse totalmente y decir, es una vergüenza, es una mentira, etcétera. Como la de mi amigo Prim Pujal. Prim Pujal es senador de una provincia donde el 90% es negro. Samaná, claro, negro, no solamente de origen haitiano, francés, de todas las islas, sino de todas las islas. Norteamericanos. Sí, Como un hecho, en adición a eso, que esa inmigración te produce la provincia con más religiones diferentes de todas las provincias del país. Sí. Pues bien,
Yo creo que el comportamiento de Prim Pujal como portavoz del Senado no fue el más elegante que debió haberse producido ante estos señores. Cuando recibieron a la comisión de la ONU. Pero él habló a nombre del Senado, porque el Senado, que lo domina el Partido de la Liberación Dominicana, lo autorizó. Ahí voy, no creo. Y le aprobó su resolución. No creo que haya sido más correcto. Yo quiero decir que no entiendo que el gobierno, el presidente Leonel Fernández, esté auspiciando una actitud racista, pero tengo que admitir que funcionarios del gobierno, del Estado, asumen y dan pechuga, como se dice, de cierto modo, para que organismos internacionales en gran parte produzcan ese tipo de cosas. Cuando una mujer como Sonia Pierre, que es una mujer extraordinaria, que es una gran activista, probablemente esto le sepa a gas este reconocimiento que yo estoy haciendo a alguna gente. Pero a mí eso no me preocupa. Sí, pero a mí eso no me preocupa. Esa es una mujer extraordinaria. Y en lugar de perseguirla y maltratarla, lo que hay que hacer es reconocerla. Porque yo creo que Sonia Pierre a veces se ha equivocado, como no, pero ese no es el mejor de los tratamientos. Tú perseguir a Sonia Pierre, tengo entendido que hasta tenía dificultades para resolver un problema de su cédula, cuando ella es hija de inmigrante, que llegaron cuando Trujillo, que llegaron de forma correcta, que fueron importados como braceros, que nació ahí en Villa Altagracia. Y hay un afán de persecución. Hace 44 años. 44 años. Y mire, reconózcale que esta mujer, con el pecho prácticamente, ha podido ser reconocida por organismos internacionales y demás. Reconózcala. Es dominicana. Óigame, cuestionar a Duperrón, o cuestionar a muchos de nuestros patriotas, no es correcto. Cuestionar a Eugenio María de Hostos, que no fue dominicano, pero que hizo más que muchísimos dominicanos. Oiga, usted tiene que tener mucho cuidado. Entonces, usted me va a decir, pero usted está igualándola. No estoy igualándola, pero esta es una mujer obviamente marginada, que nacida en un batey, que ha podido elevarse a los niveles que él se elevó. José Francisco Peña Gómez nació en la Loma del Flaco, por allá, óigame, perseguido desde niño, criado por familias, etcétera, y llegar a donde llegó. Bueno, pues eso es muy meritorio. El doctor Balaguer, cuyo apellido, el de la madre, el segundo, era también de origen haitiano, Heró. Pero ya llegó aquí seguro legalmente. Bien. Mire, profesor Bosch, usted sabe que vivió la familia del profesor Bosch en Cabo Haitiano. Sí. Y que hubo algunos de las familiares de Juan Bosch que nacieron en Haití. Sin embargo, nadie le podía cuestionar los blancos de Juan Bosch, ¿te entiendes? Y de las hermanas y todo. Pues bueno, pero ¿por qué eso? El mismo don Antonio Guzmán tenía cuñados en Haití. Los clans que son, dicho sea de paso, gente buena y además comerciantes muy buenos. Vaya usted a los amigos de Narri, los Acra, en Haití por igual. Son empresarios de origen árabe, pero haitianos, nacidos en Haití, criados en Haití, y comerciantes muy bien. Entonces, usted ve todo este tipo de situaciones, pero vaya usted a ver cuál es el país donde la República Dominicana y sus empresarios más venta producen. Y los productores de huevo y los productores de pollo. Haití es una comunidad muy importante. Pero bueno, decimos esto y no hemos tratado el tema del ciclón. Del ciclón no, de la tormenta. La tormenta. De la tormenta. Yo quiero un poco decir, anoche moví, mientras estaba lloviendo, los canales de televisión y encontré algunos productores de televisión acusando a la oposición y generalizando y usando argumentos como esto de charlatanes, etcétera, 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 etcétera. Sobre el tema de los ciclones yo puedo hablar con cierta propiedad y voy a deservir algunos botones. El ciclón Flora azotó este país cuando yo era presidente de la Federación de Estudiantes. Pero eso hace muchos años, sí, Flora, ¿no fue en los 69? Así mismo fue. Y yo encabecé, junto con el doctor Amiro Pérez Mera, la delegación de autobuses y guaguas, que en definitiva llegamos hasta más allá de Oviedo, pero no pudimos llegar a Pedernales. ¿Quiénes nos acompañaban? Entre otros, Cabito Cotró, Rafael Alburquerque Castro, el hoy vicepresidente de la República, Franklin Almeida, entre otras cosas, y recuerdo, Fello Suberví, y recuerdo que dormimos una vez en un batey de Barahona y otra vez en un banco del malecón de Barahona.
y llevamos comida, hicimos todo lo posible, alimentos, medicina, etcétera, etcétera. Recuerdo cuando se produjo el ciclón David y la tormenta Federico. El ciclón David no produjo los daños que produjo la tormenta Federico. La tormenta Federico que vino después, sí. Vino después. Yo llamé al general Torrijos a la conferencia de no alineados. Yo era amigo del general Torrijos. Y recuerdo que Torrijos lo planteó en la conferencia de no alineados que se estaba celebrando en La Habana, Cuba. Estaba el mariscal Josip Broz Tito en ese momento. Y estaban personajes muy importantes a los que yo tampoco conocía. Por supuesto, estaba Fidel, que era el gran anfitrión. Y el general Torrijos planteó el tema y se produjo el puente aéreo. Y eso yo lo hice con la consulta de don Antonio Guzmán. Cuando se produjo el puente aéreo, recuerdo que recibí a Vecino Alegret. Y en el vehículo conducido por mí, llegamos hasta el puente más cercano del municipio de Ocoa. Y de aquel lado del puente había un señor muy blanco, a propósito, que no era criollo, trabajando como un obrero más, y que llegó cruzando el río hasta nosotros. Se trataba del padre Kim, desde ese momento. Recuerdo que personajes dominicanos aprovecharon la presencia de ese puente aéreo que se estableció con Cuba, en donde hubo países no alineados que aportaron dinero para, entre otras cosas, producirse la compra de medicamentos y demás que llegaron de Cuba. Cuando se produce el puente aéreo, los Estados Unidos reaccionaron. Y entonces don Antonio paró el puente aéreo cubano. Es decir, que también recorrí toda esa zona y recuerdo todo lo que significó Palenque y demás. Pero puedo decir también, acontecimientos como el siguiente. Pero aquellos fueron mucho más graves, lo de David y Federico. Pero ahora voy. Una devastación nacional total. Pero ahora voy. Esta vez no ha sido tan grave. No, por supuesto que no. Pero ahora voy. Yo estuve, y llegué antes que el presidente de la República, Leonel Fernández Reina, en el gobierno pasado. Crucé a nado. Cuando el George... Cuando el huracán. Lo tenemos por ahí montado un burro. Un burro, exactamente. No es un caballo, pero bien, termino siendo burro, no hay problema. Bien, llegando a San Juan de la Maguana. Y en ese estado en que se produce San Juan de la Maguana, vamos a decirlo ahora aquí, no voy a mencionar el nombre, fue el desastre del funcionario que tenía a cargo el control de la presa y cómo fueron abiertas las compuertas que barrió lo que se llamaba la Mesopotamia y los muertos que se produjo. Gobierno pasado del doctor Leonel Fernández Reina. Gobierno pasado de Hipólito Mejía. Yo estuve, antes de que llegara Hipólito Mejía, porque los presidentes a veces son lentos, pese a que tienen helicópteros, cuando ocurrió el desastre de Jimaní. Un desastre que se veía venir, la barrida del arroyo, lo que se produjo en el desvío por el pueblo de Jimaní y la poca atención en que se produjeron los acontecimientos. El presidente de la República ha lanzado una campaña política. No tiene por qué estar todos sus funcionarios metidos en eso. No tiene por qué estar. Estaban en la provincia de Payá. Estaban en Santiago. Estaban los demás también en Santiago, cuando nosotros habíamos anunciado hace 2 meses que teníamos ese acto y que debieron haber respetado. Por supuesto, no exhiben ningún acto porque el nuestro fue superior al de ellos, al de todos ellos. Pero es una pena la falta de previsión, la falta de anuncio a tiempo. Me van a decir, eso no es verdad. Óigame, hijos salieron al colegio porque no se había traducido la información de cierre. Y yo recuerdo que la Secretaría de Estado de Educación, y tengo mucho afecto a la señora Germán, acordó la suspensión de clases. ¿Pero cuándo lo acordó? ¿Ayer? Exactamente. No, ya estaba suspendida. Cuando la práctica había estaba suspendida. Óigame, la falta de previsión. Yo observo los canales bajo control del gobierno con el tema de Balinter y demás. ¿Y dónde está el spot de televisión? ¿Y dónde están las autoridades que salieron a advertir? Pero ¿y qué pasó con los señores que de un modo u otro se montaban en un bote, en una yola, con un oleaje por encima de 6 metros? ¿Pero y qué pasó? ¿Dónde estaba el anuncio? Y que no me vengan a decir que yo vengo ahora a dar cátedra. No, yo tengo autoridad porque en todos esos acontecimientos siempre he estado en primera fila. Y en esa dirección yo quiero advertir, anunciar
que obviamente el gobierno fue despreocupado y este gobierno... Pero el fenómeno parece que se formó muy fue muy rápido, sorpresivo y se formó aquí, se formó en la isla. Que no dio tanto tiempo, no fue como el caso de George, que sí hubo tiempo suficiente para advertir. Nada más había que advertir en el sistema de internet para que ustedes vean, y esa no es la responsabilidad tuya, ni mía, ni tuya, obviamente, para que se viese que venía así, de Haití, de Puerto Rico venía a la República Dominicana, y que iba a pasar medio a medio, como pasó. Y ahí tienen ustedes, Camus, arrasando las plantaciones de plátanos, muertes. Ahí tienen ustedes Nizao, y más que Nizao, el caño antes de llegar a Paya, por igual, que rompió obviamente. Ahí tienen ustedes por San Juan de la Maguana y por todas partes, y aquí, el río y demás. Y no hay, como me decía alguien hace un momento, un helicóptero de la Defensa Civil. Claro, la Liga Municipal Dominicana tiene uno para la campaña de Amable, que él hizo comprar. Pero no hay uno para rescatar con una escalera, obviamente, como tienen en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, a gente que en definitiva se encuentra en medio del río, en un techo, en un palo y demás, porque no hay otro mecanismo, porque tú no puedes tener barca y demás. Estas imprevisiones no debían de ocurrir, porque esto cuesta vida. Dicen que hay 20 muertos. Yo estoy convencido de que hay más muertos. Bueno, hay desaparecidos. Sí, hay casi 40 desaparecidos. Sí, bueno, pues las víctimas pueden ser 30, 40. Sí, un desastre, 50 por supuesto. También. Ahora lo que hay que hacer es que gobierno, población, defensa civil y todo, medio de comunicación... Bueno, pero eso es una cosa, digamos, circunstancial, en sentido general, la gestión del gobierno como tú la enjuicias, en sentido general. Porque ya esto es una cosa muy coyuntural y realmente uno no puede... Yo no veo tan claro que haya habido una gran imprevisión. Aunque reconozco que la mitad del gobierno estaba en campaña electoral el fin de semana y que faltan 7 meses para las elecciones, lo cual yo creo que haya o no haya huracán es una tragedia. En un país tan pobre, 7 meses antes el gobierno entero está en campaña electoral y la oposición y todo el mundo, ¿me entiendes? No solo el gobierno. Pero... Yo te felicito por tu generosidad, que no parece que el gobierno responda a ella, porque no te vi a ti entre los funcionarios, mejor dicho, entre los directores de medios y comunicadores que había en la reunión del Palacio. Te tiraron bola negra. Tú siempre le estás echándole cosas a uno. Yo no fui porque no me invitaron. Por eso voy. Te tiraron bola negra. Hay gente que me ha preguntado, se ha extrañado. Deja la expresión aprovecho para decirlo. No, la expresión aprovecho para decirlo porque bola negra. En el pasado, es una expresión popular. Sí, es una expresión así. En el pasado nunca habían dejado de invitarme a esas reuniones, ¿no? Esta vez no me invitaron, pues no pude ir. Es que tú has dado muy duro con la Sunlan. No te podían invitar. Sí. Duro no. No, muy duro tú has sido. Pero además defendiendo la verdad. El desastre de la sustitución y hubo una alusión a un artículo de Juan Bolívar, cuando el presidente hablaba de una pregunta, ¿y los cuartos dónde están? Sí. Se refería a un artículo de Juan. Yo vi ese acto y voy a pensar en altavoz como lo vi. Me dio profunda pena el presidente de la República, porque es abogado. Yo he sido presidente de la Cámara de Diputados. Yo le tumbé 2 contratos a don Antonio, porque lo había tomado antes de haber pasado por el Congreso. No tenía el grado de responsabilidad que tenía el contrato de Sunlan. Yo vi a Pedro Delgado Malagón, es decir, usted quiere ser juez y parte. Pedro Delgado Malagón, que es uno de los mejores técnicos, hombre muy capaz y muy honesto. Pedro Delgado Malagón alegó ahí lo que él nunca hizo cuando fue secretario de Estado de Obras Públicas. Y me dio mucha pena ver a un presidente de la República enredado en su propia red. El presidente de la República no puede comprometer la garantía del Ejecutivo si no pasa por una autorización congresional después que usted pasa de 20.000 pesos. Y había que ver al presidente de la República explicando que lo de la Sunlan y una serie de cosas más que realmente es una pena. Pero esto no es criticable solamente a Leonel Fernández Reino, sino a cualquiera que lo hubiera hecho. Llámese Hipólito, llámese como se llame. Entonces, la competencia de este país es cuál es menos malo o cuál es más corrupto. Y esto es una barbaridad. Por eso, yo te quiero decir, en función de la respuesta que no di completa a tu primera pregunta, es verdad, en la campaña política se requiere dinero, pero no pueden comprar a todo el mundo. Aquí hay mucha gente con dignidad y hay gente que obviamente
te lo dice las firmas encuestadoras, están desesperanzadas, están realmente con deseo de largarse, están harta, con J, no con H, de las cosas que están aconteciendo. Y esa gente que no se puede ir, sabe que tiene que vivir aquí en territorio dominicano. Esa población va a darle una respuesta muy grande y muy merecida a los partidos tradicionales que han abusado de ella y que además llegan con un discurso, o mejor dicho, van con un discurso y cuando llegan convierten el discurso de otro modo, burlándose de la población. La verdad es que no hay derecho a lo que se ha estado haciendo. Por eso, un grupo de partidos políticos hemos formado la cuarta vía, que es la que corresponde en estos momentos como solución. Yo quiero felicitar la intervención del amigo Eduardo Estrella cuando dijo, es para adelante que vamos con la miseria, es para adelante que vamos con la falta de medicina, es para adelante que vamos con los desastres en la salud, es para adelante que vamos con el problema de la vivienda, es para adelante que vamos con los errores y con la corrupción del gobierno. La verdad es que no hay derecho, porque esas no fueron las enseñanzas del profesor Juan Bosch, ni tampoco las enseñanzas de José Francisco Peña Gómez. Y la verdad es bueno, el gobierno que necesitamos hacer un cambio. La explicación fundamental de por qué se adelantaban a ejecutar presupuestos de años siguientes, porque al fin de cuentas, si con cargo el presupuesto del 2008 lo estamos ejecutando ahora cogiendo el dinero prestado. Eso es lo que dijo el presidente. Sí, pero, es porque no hay suficientes recursos para responder a las necesidades. Pero déjame hacerte un paréntesis, porque tú sabes de la UBA y has sido estudiante de la UBA y has sido profesor de la UBA y yo también. Oye, emplear el argumento de que esos recursos que se están cogiendo de ese modo irregular es para la universidad. Por Dios, coja una partecita, la centésima parte de los dineros del metro, que son del Estado por administración, y asígnelo a la universidad. Y coja usted los préstamos que está haciendo con Azul y con lo que usted quiera, pero pasando por el Congreso Nacional para el asunto del presupuesto del bendito metro. Metro esotérico. Ahí está este muchacho Lora, Uchi Lora, el periodista destacado, figura conocida, hombre honesto, reclamando informaciones que no se le quieren dar. Y hasta ahí no se puede llegar. Aquí hay ley de información de servicio público que usted no la puede estar ocultando. ¿Y cómo se está manejando estas situaciones? Que no puede ser. Todos suponíamos que el último de los gobernantes que decía que su programa estaba en la cabeza iba a ser Balaguer. Ahora, que este joven que se llama Leonel Fernández Reina incurre en eso, es una barbaridad. Bueno, él dijo recientemente, vamos a brindarle el cafecito Santo Domingo, estoy ya despidiéndolo, pero el presidente dijo que estaba en la ruta de Balaguer el fin de semana antepasado. O sea que ustedes son los que no están. Le falta un poco de tabla. No están en esa ruta. No, pero le falta un poco de tabla también, porque finalmente, por muchísimas cosas, obviamente la experiencia del doctor Balaguer, la forma, óyame, llegar a ponerse a subastar como está el presidente comprando, con un ex secretario de Estado, este joven Pérez, secretario de Estado de Obras Públicas. Freddy Pérez. El ex secretario. El ex secretario de Estado de Obras Públicas. Y Bautista, ¿no? Félix Bautista. Es el hombre del azul. Sí, pero tienen un peso, pero no un peso cañero, ¿no? Es un peso de esa marca famosa que hay, de esa actitud. Y agarran al grupo, partidos políticos, a veces hasta 5, lo meten en el peso. ¿Te da cuánto? Tanto. ¿Cómo lo vamos a pagar? Tanto. Como si fuera ganado. Y óigame, esa no fue la enseñanza de Juan Bosch, ni el sacrificio de muchísimos PLDistas que tienen que sentirse muy molestos, porque ahora le pasan y se burlan de ellos nuevos funcionarios que no tuvieron nada que ver con los esfuerzos de llevar al PLD al gobierno. Bueno, muchas gracias al licenciado Tuey de Can, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Vamos a tomarnos tranquilamente este cafecito para celebrar tu presencia y ver que estás bien. Porque eso es una cosa importante. Atuey, como todos sabemos, gordo y colorado, luchando contra problemas de salud, pero está saliendo adelante. Adelante, así mismo es. Te deseamos muchos éxitos en esa y en otras actividades. Como no, muy amable.